Pues bienvenidos a su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y como siempre, un placer estar con todos ustedes. Siempre tratando de traerles temas no solamente positivos, sino novedosos. Y aunque a veces pareciera que el tema resulta un problema o una problemática, tratamos de darle ese toque amable, positivo, para que todos podamos vivir mejor y podamos vivir en paz. Y ahora pues no es la excepción. He invitado a una doctora que yo admiro mucho, además la considero también mi amiga. Ella se llama Erika García Jäger, espero que haya pronunciado bien su apellido, y ella es ginecóloga. Bueno, primero es médico obstetra, es ginecóloga obviamente, y también es especialista, es decir, tiene subespecialidad en mama. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre el cáncer de mama, este mal que nos aqueja en nuestro país y que bueno, sabemos que el cáncer es una de las principales causas de muerte en mexicanos y mexicanas. Y por qué no hablar de esto tan importante que es el cáncer de mama. Hay mitos que vamos a desmentir, hay realidades que la doctora nos va a ayudar a afirmar, y pues yo primero que nada le agradezco el haber aceptado la invitación. Muchas gracias, doctora Erika, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Belinda, y muchas gracias por el público que nos escuchará. Pues para empezar así en caliente, yo quisiera primero preguntar, pues, ¿qué es el cáncer y qué es el cáncer de mama? Porque hay campañas, hay que si el color rosa es del cáncer, eh, carreras a beneficio, pero ¿realmente sabemos lo que es el cáncer de mama? Yo quisiera que tú nos despejaras esa duda, porque a veces tenemos miedo a preguntar. Claro que sí, Belinda. El cáncer de mama, como en algunas otras partes del cuerpo, es un crecimiento, una multiplicación de las células de la mama en forma exponencial sin un control. Nosotros producimos células a un ritmo. Cuando estas empiezan a producirse de más, se empiezan a multiplicar, es lo que se denomina un cáncer. Esa multiplicación celular nos va a generar un tumor, ¿verdad? Sea en la mama o en cualquier otra parte. El cáncer de mama, existen varios tipos de cáncer de mama. Esto va a depender de qué células de la mama sean las que se empiezan a multiplicar. Porque uno escucha cáncer de mama en general y lo clasifica todo en un tipo, pero existen varios tipos de cáncer de mama. La glándula mamaria se compone de diferentes tipos de células. Tenemos básicamente, bueno, tres, son los lobulillos. Hagan de cuenta que la glándula mamaria es como un árbol. Tenemos el tronco, ¿verdad? Sería así como mi mano, las ramas del tronco y las hojas del árbol. Más o menos figúrenselo, ¿no? En su mente. Como un árbol. Entonces tenemos como un árbol. Entonces tenemos que existen células de conductos o ductales, que es lo que constituye el tronco y las ramas. Son conductos. Tenemos células de los lobulillos, lobulillares, que son las hojas del árbol. Las células lobulillares son las que producen la leche cuando nos embarazamos y lactamos. Los conductos son los que transportan la leche hacia el exterior, ¿ok? Para poder amamantar. Para poder amamantar. Entonces dijimos que tenemos los conductos o Los, ductos, que son las células ductales, tenemos las hojas, que son los lobulillos, los son las glóbulos. células lobulillares, y lo que le da sostén a todo esto es el tejido conectivo, que es lo que le da la forma en general a la mama, que se llama tejido conectivo. Este consiste en tejido fibroso, que es lo que le da la dureza a la mama, y grasa. Entonces, hablando del cáncer de mama,
decimos que cuando empieza, es una enfermedad donde se empiezan a multiplicar las células, se pueden empezar a multiplicar células de los lobulillos o células de los conductos o del tejido de sostén, del tejido conectivo. Lo más común son los ductos, los conductos, y es lo que se denomina el carcinoma ductal, que es el que predomina, es el que más hay. Le sigue el de los lobulillos, que es el carcinoma lobulillar. Y otros tipos de cánceres más raros, ¿verdad? Que tienen otros componentes como el carcinoma medular, el carcinoma mucinoso, que es del tejido de sostén de la mama. Tenemos la enfermedad de Payet, que es un cáncer que empieza en el pezón y en la areola, que son cánceres muy poco frecuentes. Entonces, los más comunes son los ductales y le siguen los lobulillares. Esto es importante saber porque esto impacta en el pronóstico de las pacientes, ¿verdad? Entonces, cada tipo de enfermedad es diferente dependiendo qué tipo de carcinoma tengamos. ¿De acuerdo? Es decir, no solamente es detecto que hay un cáncer de mama, sino tengo que saber, tú como especialista específicamente en cáncer de mama o especialista en mama en general, puedes decir qué tipo de cáncer es de acuerdo a los estudios que se realice la paciente o el paciente y de acuerdo a eso vas a decir qué tratamiento le das, cuándo se lo das, qué tan fuerte se lo das Es y qué correcto. pronóstico tiene ese cáncer, si hay que tomar medidas drásticas o hay que ser un poquito más tranquilo con el tratamiento. Supongo que es así, pero yo no sabía que había varios tipos de cáncer de mama. Siempre decimos cáncer de mama en general y creemos que es uno solo y es una sola la detección. Me siento una bolita. Bueno, sí puede ser, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más? Y esa es la siguiente pregunta. ¿Qué debo yo observar en un cáncer de mama? Porque ya nos explicaste muy bien, de verdad con términos médicos muy avanzados, pero creo que entendimos bastante bien que cómo está conformada la mama. Ahora, ¿por qué el cáncer es algo malo? Es un crecimiento de células, creo que dijiste, ¿no? Es Pero, correcto. ¿por qué eso es malo? ¿Por qué se convierte en algo maligno, en algo que incluso puede ser mortal? Parece tan Okay. sencillo, crecimiento de células, y después tan drástico que ahí es donde nos perdemos un poco y no entendemos cuál es la lógica del asunto. Ok. El cáncer de mama, cuando va empezando, se empiezan a multiplicar las células y cuando están, por ejemplo, empiezan en los conductos que dijimos ahorita y están dentro del conducto, es lo que se llama un carcinoma in situ. In situ quiere decir que está nada más dentro del conducto, pero no ha salido del conducto. O sea, no se ha extendido en la mama, Ok. ¿sí? Está dentro de una ramita o dentro de una hojita que sería un lobulillo y eso se le llama un in situ. O sea, in de entrar y sit In de sitio, ¿verdad? significa en, Entró en el en, sitio, está en el sitio, está en el sitio. está ahí nada más, ¿ok? Cuando esas células rompen y el conducto, se salen del conducto, esto se le denomina ya un carcinoma ductal, o sea, ya es invasor. Lo de invasor se oye fuerte, pero dentro de lo invasor está, bueno, invade fuera del conducto, Claro. que es lo primero que va a invadir el tejido mamario contiguo a donde empezaron a multiplicarse esas células. Entonces empieza a tomar lugar, ¿verdad? Formar un tumor, una masa, un nódulo, son sinónimos. Lo que pasa es que decir
tumor. Suena fuerte. Es cierto, Entonces, es cierto. Fíjate qué buena aclaración haces, porque yo he escuchado que dicen es un tumor y a veces dicen es un, ¿cómo mencionaste? un tumor benigno, Benigno, maligno, un nódulo, un nódulo. un Y nódulo, entonces una cuando usamos bolita. la palabra nódulo, decimos, ah, bueno, pues no es nada grave, ¿verdad? Pues es Correcto. un nódulo. Entonces, si es sinónimo, quiere decir que ese nódulo puede ser bueno y malo, es decir, maligno y Es benigno, correcto, o es siempre es correcto. maligno. Dentro de la clasificación de los tumores, ¿qué es un tumor? Un tumor es un crecimiento anormal de algo, por ejemplo, un lunar es un tumor verrucoso se llama, o sea, es un lunar y no es malo. Entonces, cuando se hace un tumor, en medicina nos enseñan los términos médicos como tumor. Dentro de o sea, que es un crecimiento anormal de células de cualquier parte del cuerpo. Cuando tenemos tumores buenos y tumores malos, o sea, benignos, malignos. Y podemos agregar los que parecen buenos, y los borderline, que se les denomina, Los que pero están en la rayita. que están en la rayita entre el bueno y el mal. Entonces, pero así se llaman tumores benignos, malignos. Entonces, para la población, ¿verdad? El término médico es un término que no están acostumbrados, ¿verdad? Entonces impacta, y oír tumor siempre es pensando que me va a afectar, que es maligno y que puedo morir. Entonces en mama, cuando yo hice oncología, ¿verdad? Mi maestro, él decía, doctora, es que usted cuando se refiera con la paciente no le diga que tiene una bolita. No es una bolita ni es una tumoración, es un tumor. Y usted dígale, tiene usted un tumor. Entonces yo dije, pues ok, se llama tumor, pero la población no le da miedo el término. Claro. Entonces, esto aplica igual a ovario, ¿no? Cuando tenemos un tumor de ovario, igual si dices tumor, pues se cataloga luego como algo maligno. Pero bueno, para que cuando la gente escuche, tiene usted un tumor mamario, no se asuste. Okay. Dentro de los tumores tenemos, gracias a Dios, la mayoría de ellos son benignos, son buenos, no son cancerosos. Entonces, para nosotros saber si es bueno o es malo, pues ya depende los hallazgos, ¿verdad? Que si se palpa, cómo se palpa, si no se palpa, cómo se ven los estudios que vamos a hacer para detectarlo. Pero volviendo a tu pregunta original, ¿por qué afecta a un cáncer, verdad? Si es una Claro. multiplicación de células, ¿qué pasa? Pues se me hace una bola y ¿por qué muero de ello? Lo que pasa es que las células empiezan a invadir el tejido mamario. Uno no muere por un tumor en la glándula mamaria. El tumor en la mama no mata. Lo que mata o aumenta el riesgo de mortalidad es cuando esas células se empiezan a meter a los vasos sanguíneos que Okay. están dentro de la glándula, se meten a los vasos linfáticos y empiezan a viajar y se van a la axila, que es el primer lugar donde generalmente van las células del cáncer de mama, en los ganglios axilares. Y luego de los ganglios axilares se van las células y se depositan en el cerebro, en el pulmón, en el hígado, en los huesos. Y cuando llegan ahí,
pues se portan mal, ¿verdad? Ocasionan daño ya Desastres, sea en el cerebro, en desastres el naturales. tórax, y eso es lo que generalmente genera la mortalidad en un cáncer de mama. No la mama en sí, sino el daño que va a realizar en otros órganos. Entonces, para aclarar, doctora Erika, estoy con la doctora Erika García. Ella es especialista en mama, es ginecóloga, es obstetra, obviamente es médico, y estamos hablando del cáncer de mama. Decíamos, si escuchas la palabra tumor, si te detectan un tumor, no hay que asustarnos inmediatamente, es decir, hay que ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos. Hay que estar alertas, que vayamos con los especialistas indicados y que vayan observando ellos la evolución. Pero, sin embargo, este tumor no es lo que te mata, el tumor en la mama, sino cuando se va a otros órganos, a otras partes del cuerpo y empieza pues como dijo la doctora, a hacer sus maldades, ¿no? Y ahí entonces, por un lado, no nos asustemos si escuchamos la palabra tumor, pero tampoco lo dejemos a la desidia de que, pues bueno, me dijeron que era un tumor y como yo escuché ya en el radio que si la palabra tumor no es algo malo, ya me quedo tranquila. No, tengo que darle un seguimiento. O sea, es el momento en que digo yo, hago un alto y pongo en mi calendario, en mi agenda, que yo me voy a tener que estar checando porque yo ya tengo eso y lo voy a estar revisando. Porque esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer antes de que vayamos a las recomendaciones de focos rojos. Eh, ¿Qué tanto me tengo que revisar y cómo me tengo que revisar? Si voy directamente con un especialista porque tengo ya X edad, o si primero yo me observo frente al espejo o me palpo y luego ya voy con el especialista. ¿Cuáles serían como los pasos más adecuados que debe seguir principalmente una mujer para que no se convierta este tumor que está en la mama en algo que te lleve a un cáncer muy fuerte o incluso a la muerte? Claro. ¿Qué pasos debo seguir yo como mujer? Y si me tengo que esperar a tener relaciones sexuales, a estar casada, a tener pareja, o si también desde adolescente o a qué edad tengo que empezar yo a revisarme, a qué edad los papás, las mamás tienen que llevar a sus hijas al ginecólogo. Ok, esa es una excelente pregunta. Primero tenemos que definir qué es una mama normal. Entonces, una mama normal depende de cada mujer. No todas las mujeres somos iguales y tenemos las mamas iguales. Existen diferentes tipos de mamas. Hay mujeres que se tocan bolas, irregularidades, porque así es su mama. Entonces, lo primero es aprender a conocernos. Como generalmente no nos estamos comparando con otras mujeres, Claro, más que con dibujos, si acaso. prácticamente con uno mismo, ¿verdad? Si yo me toco algo que me inquiete, que diga yo, es que toco un bulto o algo está raro, pues hay que ir con un médico, ¿verdad? El médico o la mamá, ¿verdad? Primero le dicen generalmente a la mamá cuando están jovencitas, oye mamá, y hay mamás que pues opinan, hay de todo, pero bueno, ¿a qué edad? Los estudios de mama se empiezan a hacer, ya hablando de mamografía, mamografía básicamente a partir de los 40 años. 40 años. 40 años. Ok. Es lo que indica la norma La mexicana. generalidad, ¿verdad? Si yo tengo un antecedente, mi mamá tuvo cáncer de mama, es importante saber a qué edad tuvo el cáncer de mama. Generalmente se recomienda que a la edad que lo tuvo la madre,
la hija empiece a hacerse estudios de mama 10 años antes. 10 años antes que cuando tu mamá lo tuvo. Esa es una recomendación muy general porque generalmente el cáncer de mama donde predomina es arriba de los 50 años. Entonces caemos en los 40. Pero si le dio a la mamá a los 60, no significa que a los 50. Igual se recomienda iniciar a los 40 años. Pero sí en mujeres que tuvieron cáncer de mama antes de los 40 años, ¿verdad? A los 30 años, la hija tiene que empezar a hacerse chequeo a los 20 años. Y a lo mejor no ocupa una mamografía, no está indicado a esa edad, sino sí ocupa ir con un especialista para que le empiece a Un eco valorar. que es un poquito más, digamos, un aparato más tranquilo, que no se No, va a sentir no, tan agredida, tan doloroso. No sé cómo decir, qué palabra decir, porque realmente no es algo malo hacerse un examen. Pero qué buen referente nos das. Entonces, si mi mamá tuvo a los 60 años, yo me debo hacer la mamografía a los 40, empezar a checarlo. Si mi mamá la tuvo a los 30, yo a los 20 ya tengo que empezar a revisarme. Pero quería preguntarte antes de que sigas, que tu mamá haya tenido cáncer es un parámetro a considerar, y también que tu abuelita haya tenido cáncer o tus tías, o tiene que ser solamente que tu mamá. Es importante también saber la historia de la abuelita, de la tía, y solamente es la mamá, o también puede ser de parte de la línea paterna, tu abuela paterna. ¿Es también importante mencionar eso o no? todo es importante, todo va dentro de la Es historia importante. clínica. Para cuestión de mamografía o de revisión, sí tiene que ser en línea directa y va la madre. O sea, si tengo una tía que le dio a los 30, ahí a lo mejor no aplica para la sobrina empezar 10 años antes. Yo les digo a mis pacientes cuando me preguntan las mamás, ¿a qué edad le traigo a mi hija? ¿Verdad? La pregunta que hiciste. Entonces yo les digo 20 años. ¿Por qué 20 años? Pues ya son mayores de edad, salen muchas dudas, yo hago una exploración mamaria, les enseño y a esa edad es muy o más fácil, ¿verdad? Que las chicas aprendan a conocerse. Entonces, les digo, empezar a los 20 con palparte, sentir cómo es tu mama, qué bordos tienes, porque así como hablamos del arbolito hace rato, de que las hojas del árbol son los lobulillos, yo hago referencia a eso en mis pacientes, le digo, las mamas son como los árboles. Hay árboles grandotes, chiquitos, frondosos, de pocas hojas, de esos que tienen más ramas para acá que para acá, como el arbolito que es bolita acá, bolita acá, bolita acá. Así son las glándulas mamarias. Entonces, aprender a conocerse. Entonces, las jóvenes, pues es más sencillo, ¿verdad? Y ante cualquier situación rara que noten, pues acudir con el médico. Volvemos a preguntar, ¿qué es una mama normal? Cada mujer tiene su tipo de mama. Generalmente uno aprende a conocerse. Si uno nota algo diferente en la mama, hay que consultar. Aunque la edad, el periodo menstrual, el embarazo, ¿verdad? Pueden modificar la glándula mamaria. Por ejemplo, en una mujer que tiene menstruaciones, previo a la menstruación se inflaman las mamas, se toca más boludita, más bolitas, duele, y luego cuando baja la menstruación se quita el dolor. Esos son cambios hormonales que tienen efecto en la Son mama normales. y son normales. Entonces, si nosotros notamos algún cambio que está persistiendo, que estoy tocando algo que me duele, que me está angustiando, pues tengo que checar, ¿verdad?
Dentro de los factores de riesgo, se habla de los factores de riesgo para cáncer de mama. Esto ha cambiado porque se ha visto en la actualidad que aunque yo tenga factores de riesgo, no necesariamente quiere decir que me va a dar cáncer de mama. Okay. Igualmente, si yo no tengo factores de riesgo, no quiere decir que no me va a dar cáncer de mama. Las mujeres en general, cuando no tienen antecedentes de cáncer de mama, lo dicen, ¿verdad? No, a mí no me va a dar porque en mi familia En mi nadie familia tiene nadie se ha muerto de cáncer, ¿verdad? Entonces dices, correcto. no me va a dar nunca. Yo tuve 3 embarazos, di pecho y a mí no me va a dar. Y eso es un error, porque no es verdad. El cáncer de mama no respeta edad, bueno, generalmente son mayores de 50 años, pero eh, el cáncer de mama genético, tenemos una variedad que existe una mutación de unos genes. Esa mutación existe de un 5 a un 10% de las mujeres con cáncer de mama. Entonces, ese es el genético, ¿verdad? De 100 cánceres, vamos a poner 8 o 10 van a ser genéticos. Quiere decir que 90% de los cánceres de mama no existe una mutación genética, no es genético. El No, 90% de las mujeres que tienen sí, cáncer de mama no tenían antecedentes familiares de es cáncer. correcto, Este es es bien correcto, importante, doctora Erika. claro. Es, es bueno decirle al médico que en tu familia hay un antecedente de cáncer de mama. Claro que es bueno para que esté completa tu historia clínica, Por pero supuesto. no por eso que no tengas antecedente te exime de tener cáncer de mama. Este 90% debería impactarnos muchísimo. El 90% no tener antecedentes es un parámetro enorme, es un foco rojo así grandotote, y es por eso que yo les invitaría a que hagamos un momento de reflexión y pensemos, esto del cáncer de mama no es un juego, no es algo nuevo y no es algo para tomarlo a la ligera. Pero tranquilas, hay tratamientos y hay detección temprana. Reflexionemos un momento esto y después la doctora nos platicará de algunas recomendaciones muy básicas que debemos observar para saber si probablemente tenemos un cáncer de mama. Pues de verdad que hay mucho que reflexionar en torno al cáncer de mama, sobre todo ahora que hemos escuchado a la doctora Erika y esta cifra tan impresionante de que el 90% de las mujeres que padecen cáncer de mama no tenían antecedentes familiares. Entonces, todas las mujeres, el 100% de la población debe estar alerta, debe informarse y debe no asustarse, porque a veces decimos, ay no, qué miedo saber. No, pues sí hay que saber, porque la buena noticia es que hay tratamiento. Ya se ha avanzado mucho en este tema. Afortunadamente, con todas las campañas, con los fondos que se han recaudado, con las organizaciones y los centros médicos y científicos que han investigado sobre esto, tenemos un gran avance. Nos falta todavía, estoy de acuerdo, pero hay un gran avance, hay esperanza y también hay que pensar en la calidad de vida. Así es que, doctora, me gustó mucho que dijeras que no hay que compararnos con otras ni con dibujitos que nos dan un referente, nada más, sino Claro, con nosotras mismas. Es decir, yo sé que tengo las mamas de esta forma y ahora las veo distintas. es ¿Qué correcto. cosas tengo que decir están distintas alrededor, en el pezón, en la aureola, en el color? ¿Qué tengo que observar para decir, aquí hay algo raro? Voy a ir con la doctora. A ver. Ok. Hay que observar todo eso que dices.
Lo primero es pararnos frente al espejo y vernos, ¿verdad? Entonces vemos la parte de la piel, la coloración, la simetría de la glándula. Eh, la mitad del cuerpo es diferente, ¿verdad? Generalmente un lado es más grande que el otro. En todo, ¿verdad? Entonces, En brazos, todo, en el- un ojo, en el los pie, ojos, uno es más grande eh, que otro. correcto. Eso es normal. Eso es normal, porque a veces empiezan a verse al espejo y se asustan, ¿verdad? Porque una mama está más grande que la otra. A veces sí es algo muy evidente, no es malo, ¿verdad? Eso es una cuestión ya del desarrollo de cada mujer, pero eso no es malo que una esté más grande que la otra, eso se arregla, ¿verdad? Eso ya es cuestión de Si te cirugía molesta, se plástica. puede arreglar, pero no es algo de preocuparse, que esté una No. mama más grande que la otra. Es correcto. Entonces, pues vemos la forma de la mama, vemos el pezón, la areola, si hay algún cambio de coloración, si hay alguna protrusión o si hay una retracción de la piel o un enrojecimiento, una descamación, Descamación también. sí que se empieza a descamar y no nada más en la glándula mamaria, también en el área de la axila, que también es importante, debajo del brazo. Entonces, esos son los datos que vamos a ver en la exploración visual. O Luego sea, nos vamos a palpar. visualmente yo digo, no están como antes, hay un hundimiento o hay Correcto. una bolita que se nota, algo que se nota, hay me están saliendo como escamitas, como pellejitos, ya sea en el centro o cerca de la axila, está muy rojo, el dolor hay que observarlo, doctora. El dolor es un dato que cuando va empezando, un cáncer de mama que va empezando, no, generalmente no duele. Generalmente no duele, es silencioso. No duele. Y entonces, cuando dicen, ¿verdad? Si te tocas una bolita y no te duele, preocúpate. Pero no, eso es muy relativo. El cáncer de mama cuando va empezando no duele. Hay pacientes que dicen que sí les duele, pero les duele otras situaciones como cuestiones de tipo hormonal, que a veces coincide con el hallazgo de algún cáncer de mama, pero generalmente cuando inicia no duele, cuando el tumor empieza a crecer y empieza ya a invadir la mama, sí puede doler. Entonces, pero no es un dato de Relevante. relevante de cáncer de No mama. es, no es directamente proporcional. Sí es Es todo, correcto, todo es importante decirlo al médico, todo, claro. pero no es asustarnos, no es No, directamente proporcional. no, es que el problema, y no nada más es en el cáncer de mama, ¿verdad? Yo les digo, cualquier cáncer, cualquiera, cuando empieza, no duele. Si doliera, cuando va empezando, pues se diagnosticaría más rápido, Se sería mejor. detectaría más casos, Es más pronto, porque claro. porque las pacientes vamos, hombres y mujeres, consultamos cuando algo nos duele. Y si no me duele, pues no es malo. Estamos muy mal acostumbrados a eso, doctora, tienes toda la razón, a que Es nos esperamos a que nos duela algo y el cáncer, como bien dices, generalmente no duele. es Así es que correcto, hay que estar muy alertas en eso. es Entonces, correcto. ya dijimos signos de alerta visuales. Ahora, Luego además de los viene visuales, la palpación. la palpación. La palpación, si yo toco una irregularidad, un bulto, una masa, una bola, bolita, ¿verdad? Que no lo había detectado, pues eso también es un dato de alarma, ¿verdad? Por lo cual tengo que acudir con el médico. Básicamente son esas dos. O sea, Pero básicamente es importante combinar las dos cosas, la cuestión visual frente al espejo y correcto, la cuestión de palparnos nosotras mismas
¿quién mejor que nosotras para conocernos? Es Si correcto. vamos con un médico, claro que es importante, pero primero nosotros debemos conocernos, conocer nuestro cuerpo, hay que palparnos y decir, oye, aquí siento algo que no creo que sea normal, porque es como una bola, o es una bolita, o es una línea de bolitas. Entonces, yo estoy Correcto, sintiendo algo, voy a preguntar, voy a es correcto. acercarme a un médico para ver qué pasa. Y voy a observar también la evolución en que me dan la cita y en lo que voy, también pues voy a seguir observándome. No quiere decir, porque luego nos estresamos, que a cada momento esté yo palpándome y todo el día y, ay, no, es que ya me sentí algo, pero sí No, no dejarlo, nomás como dejar, dices, ocuparnos, ¿verdad? Para que ocuparnos. nosotros, el cáncer de mama generalmente es en mayores de 50 años, aunque claro, cada vez vemos más jóvenes, Generalmente, ¿verdad? Por los 50. pero abajo de los 40 años no es lo más común. Entonces, cuando nosotros hacemos una mamografía, un ultrasonido, nosotros podemos hacer una detección de un cáncer de mama cuando este va empezando, o sea, antes de que lo toquemos. Eso se le llama detección oportuna. Detección oportuna. Es correcto. Es detectar los casos de alguna alteración no palpable, no visual, o sea, por más que toquemos y revisemos, no lo tocamos. Para eso son los estudios, ¿verdad? Entonces detectamos eh, nódulos o algunos signos, como son, bueno, hay muchos, eh, previos a que toquemos un tumor. Se dice que para cuando nosotros nos tocamos una bola o nódulo en la mama cancerosa que mide 1 centímetro, más o menos tiene ahí 5 años. Wow. Entonces, de ahí viene lo que decías antes, ¿no? Que si yo me toco algo ahí y me angustio y ya quiero que ahorita el doctor me revise en este momento porque estoy angustiada y a lo mejor mañana me crece. No, ¿verdad? No, el cáncer de mama no es así. Generalmente empieza muy despacio, pero tarda un promedio, ¿verdad? Depende también del tipo de tumor. Pero el promedio en la mayoría es que para que llegue a 1 centímetro pasaron 5 años. A partir de que llega a 1 centímetro, más o menos el patrón de crecimiento es el doble cada año. Entonces, si yo tengo un nódulo de 1 centímetro, me espero un año, al año va a medir 2 2 centímetros. centímetros. Si me espero otro año, pues va a medir 4 centímetros. Y ya va a ser más complicado Entonces dar el va en tratamiento. proporción. Ajá. Entonces, pues la cuestión, claro que se habla de la autoexploración, es algo muy importante porque no todas las mujeres tienen acceso a hacerse un estudio de mamografía. Entonces, mínimo revisarnos, pero lo ideal es hacer estudios de imagen, ¿verdad? Que sería la mamografía. Hay campañas nacionales donde hacen mamografías gratis. Entonces, es muy, muy importante que no nos den miedo. Las mujeres les da miedo la radiación. Ok. Entonces, no es que te radian la mama y la radiación es mala. Entonces, dice una radióloga en mama, dice, te radian más cuando estás en un aeropuerto que lo Ah, que sí, cuando viajas en el aeropuerto hay más radiación que la que es más invasivo la línea que pasas en el aeropuerto que correcto que una mamografía. ya, ¿verdad? Porque lo que lanzan de rayos, de radiación, es más Sí, fuerte porque, bueno, no nada sí, más en los aeropuertos, ahora también en otros lugares, sí, algunos correcto. bancos, algunos centrales de autobuses, también pasas por ese arco de seguridad, incluso nos ha sucedido en el TEC que cuando llega un personaje muy importante, también hay el arco
para la detección de metales, ¿no? Entonces, eso puede ser incluso más dañino. Es Pero correcto. qué importante lo que dices. Es muy bueno palparnos y observarnos, pero de cualquier manera hay que ir al médico porque no siempre en tu observación y en tu autoexploración pueden detectarse esos tumores que tienes en la mama. Hay Correcto. médicos particulares como la doctora Erika García que son especialistas, pero si alguien no tiene recursos económicos, porque ella consulta en el Hospital San José, y claro, hay muchos convenios con empresas y todo, con el consultorio de la doctora Erika, pero si tú dices, bueno, es que yo no tengo dinero, puedes ir a un centro de salud, preguntar. Las campañas nacionales son generalmente en octubre y a veces hay en otros meses. Hay consultas también en consultorios privados a bajo costo en este mes de octubre y obviamente en el sector público pues deben estar al alcance de tu mano. Así es que tú los debes de pedir, los debes de exigir y cuando esté la campaña pues es más fácil porque están más alertas a hacer este tipo de detecciones, mamografía y ecografía. Esa es una pregunta que también hacemos mucho las mujeres. ¿Qué es mejor, hacerse la mamografía o la ecografía? ¿Es lo mismo? ¿Son complementarias? ¿Qué es mejor? ¿Qué se recomienda? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, doctora? ¿Mamografía o ecografía? Creo que estás con tu micrófono apagado. Ecografía, o sea, de eco, que es, te ponen una como gel y te pasan un aparatito, o la mamografía, que es como una radiografía de la mama. Ok. El estudio por excelencia de detección a partir de los 40 años es la mamografía, La o mamografía. mastografía, ¿verdad? Ok. En algunas ciudades le dicen mastografía. Ese es el estudio básico de detección oportuna. El ultrasonido de glándula mamaria también suele añadirse junto con la mamografía en aquellas mujeres en las que tienen este, el tejido glandular, mucho tejido glandular o mucho tejido fibroso. Generalmente son mujeres jóvenes. ¿Qué es una Muy mujer fibroso. joven? Abajo de los 55 años es una mama joven. Entonces se complementan la mamografía con el ultrasonido. O sea, es complementario, no es uno Es mejor que otro, complementario, sino no complementario. es uno Pero mejor por que otro. excelencia, la mamografía. Correcto. En mujeres menores de 40 años o de 35 años, donde tienen mucho tejido fibroso, que eso es normal, mayor tejido fibroso en edades jóvenes. No se hace la mamografía porque no vemos adecuadamente. El tejido fibroso nos da una imagen muy blanca a los rayos X, entonces la mamografía no nos ayuda a encontrar algo, ¿verdad? Es difícil. Entonces, por eso en las jóvenes se hacen ultrasonidos, no porque no se radie la joven, sino porque no vemos adecuadamente en una mamografía, en una mama La muy joven. edad o por el tipo de tejido puede ser más recomendable la, la ecografía, ¿sí? En las menores de 40 años generalmente se hace ecografía. Ok. Aquella mujer que presenta un tumor mamario, tiene 30 años y nosotros pensamos que pudiera ser un cáncer de mama, sí le pedimos una mamografía. Pero de primera instancia, como que voy y me la hago, no, no se hace, solamente bajo indicación médica. Este, arriba de los 40 años se conjunta. La mamografía nos puede dar orientación en algunos datos mamográficos de un cáncer de mama y el ultrasonido en otros. Entonces, yo puedo ver algo en la mamografía que no veo en el eco o lo veo en el eco O que al no veo revés. en la mamografía.
Entonces, por eso son importantes los dos estudios, complementarlos. Y a veces tengo que recurrir a un tercer estudio que es la resonancia magnética, ¿verdad? Ese es otro estudio también diseñado para aquellas pacientes que tienen indicación, no es para todas. De primera instancia, la resonancia no nos sirve para todos los casos porque nos puede dar resultados falsos positivos, o sea, que creamos que algo hay ahí y no sea nada. Ok. Entonces, este es como de tercera instancia después de la mamografía. Y el doctor te Y lo el- indica, hacerte la resonancia, que es donde te meten así como en un tunelcito, ¿verdad? Acostada. Correcto, es Este, correcto. pero solo si el doctor lo indica, no decir, ah, no, yo tengo dinero, me quiero hacer la resonancia y ahí va a salir. No, hay que No, irnos por pasos y lo que el médico nos vaya indicando, siempre ¿verdad? hay que asesorarnos. El tener Asesorar. un asesoramiento adecuado nos va a ayudar muchísimo que andando tomando decisiones nosotras solas, ¿verdad? Porque leí en el internet o porque la vecina. Por eso cada mujer es diferente, cada mujer tenemos diferentes factores de riesgo, cada mujer tenemos diferentes tipos de mama. Entonces, no todas somos iguales, insisto lo mismo. Entonces, es importante asesorarnos. El asesoramiento con las personas adecuadas, los médicos adecuados, nos va a ayudar muchísimo, nos va a quitar miedo. Claro. No debe de darnos miedo hacernos la mamografía. Miedo nos debe de dar que nos salga un cáncer de mama y no hagamos nada y nos invada y vayamos a morir de eso. En mama, la gran fortuna que tenemos es que lo podemos detectar, ¿verdad? El problema es que les da miedo a las mujeres hacerse la mamografía. No consultan, no van al doctor. No porque, regreso, en mi familia nadie tuvo cáncer de mama. Eso no importa. Y además, No ¿sabes? importa Y si además, soy, doctora, hay muchos mitos. Uno de los sí, mitos es que la mamografía duele mucho, que es un dolor insoportable. Entonces yo he escuchado así amigas que me decían más joven, es que no vayas porque te duele muchísimo y ya cuando vas, ya estás con la mentalidad de que me va a doler, me va a doler, me va a doler y entonces te duele más, ¿no? Pero, pero no es bueno, así. es que hay que recordar como la vida misma, ¿no? Cada quien platica su historia. Entonces, si yo tengo a la amiga que le duele todo, pues sí, claro que me va a decir que es horrible. Y si yo tengo a la amiga que es bien aguantadora y no le Y no le duele casi. duele nada. Entonces, cada quien va a platicar su historia. A lo mejor no es un estudio que sí molesta, es un estudio molesto, pero hay que decir, bueno, ¿qué quiero? Quiero vivir muchos años y vivirlos bien, libre de enfermedad, sana, pues me tengo que checar, ¿no? Está al alcance hacernos la autoexploración, que ir a mi médico familiar, ¿verdad? O con quien me pueda checar. Y si tengo algo que va empezando, pues lo voy a controlar, lo voy a tratar y me voy a curar. Las mujeres que se diagnostica un cáncer de mama en una etapa 1, que es un tumor menor de 2 centímetros, viven el 90-95%, así se habla sobre vida a 5 años, es del 90%. O sea, no van a morir prácticamente de un cáncer de mama si se diagnosticó oportunamente, Si se porque tenemos diagnostica oportunamente, tenemos una esperanza muy alta de que altísimo, esto vayamos a sobrevivir y vayamos a quizá morir de otra cosa, ¿no? O sea, la detección correcto, temprana es muy importante en todas las enfermedades, pero correcto. qué buena noticia que el cáncer de mama sea de los que se puede detectar más pronto, más a tiempo, y de esa manera podamos tener una mejor calidad de vida, porque ciertamente, ¿qué prefieres? Que te moleste un poquito la mamografía unos minutos
o que tengas un cáncer de mama y te moleste durante muchos años. Así es que bueno, Claro. eso es muy importante. He escuchado también artistas, que dicen de artistas, que se hacen operación para estriparse las mamas, o sea, que solamente quede como la caparazón de la mama, se estripan todo lo de adentro, que para evitar el cáncer de mama. ¿Esto qué tan cierto es? ¿Qué tan recomendable es? O sea, estás alterando tu Sí. cuerpo antes de tiempo, o sea, que esto está bien, está mal, o son simplemente como que modas de los artistas, a lo mejor ni siquiera es verdad, ¿no? No, lo que pasa es que esto viene en referencia a la Angelina Jolie, ¿no? Que fue la que Angelina Jolie, sí, ciertamente. dice que ella tenía la mutación, se hizo un estudio genético, entonces no ignoro quién de su familia tuvo cáncer de mama, Con el pero ella estudio se hizo genético se hizo, decía que podía tener cáncer y entonces se correcto. hizo esa medida tan Entonces, drástica. el genético hay una mutación. Entonces, cuando yo tengo una mutación genética, que hablamos que es del 8 al 10% de todos los cánceres, pero si yo tengo una mutación genética, esto quiere decir que yo tengo un riesgo de un 70-80% que me va a dar cáncer de mama. ¿A qué edad? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Generalmente se dice que antes de los 70 años, pero sí tengo un riesgo muy alto de que me vaya a dar cáncer de mama, no el 100%. Entonces, ante el miedo, ¿verdad? Pues me quito las mamas. Recurrió a eso. Recurrió a Pero eso. bueno, el estudio Entonces, genético es muy caro, muy costoso, y sí, es el correcto. examen del cáncer de mama, de la mamografía, es relativamente económico e incluso muchas veces es gratis. Entonces, Claro, ¿por qué no acercarnos? Ya nos lo están dando de ejemplo muchas personalidades de la política, de la farándula, de todo, que es natural hacerte ese examen, porque claro, anteriormente había también otro mito y había mucho machismo. Entonces los señores no querían que su mujer, que su esposa se hiciera la mamografía, porque pues la iba a ver el doctor, el radiólogo, o los papás no querían que sus hijas solteras fueran a un estudio de mamografía. Ya ahorita esos mitos se están rompiendo, ya se está quitando muchísimo el machismo, todavía hay, y también claro. hay doctoras mujeres, como la doctora Erika, donde si tienen más confianza con una mujer, pues pueden recurrir a ella. O también en el caso de la mamografía, pues también hay radiólogas mujeres que también les pueden hacer el estudio. Ustedes, si tienen ese temor, pues pídanlo. Pero sin embargo, todos los médicos que yo he conocido son muy profesionales, no están pensando en una cuestión diferente más que en tu salud y hay que acercarnos a buenos médicos, hay que también pues consultar con, ahí sí, con amigas o con la mamá y preguntar qué médico me recomiendas. Ahí sí hay que platicar con las amigas, no platicar para creernos chismes, sino para darnos ese consejo, bueno, qué médico te ha funcionado a ti, qué doctora, con qué doctora vas, y ya poder entonces entre todos ayudarnos a evitar este tipo de males. Ahora, doctora, hay otro mito que solamente da a las mujeres el cáncer de mama. ¿Es esto cierto o en qué porcentaje o también da a los hombres? El hombre también padece cáncer de mama. De 100 mujeres, un hombre tendrá cáncer de mama. Es el 1% de los cánceres. O sea, es muy Sí, poquito el porcentaje, pero hay una probabilidad. Entonces, es un correcto. hombre que debe observar, Igualmente que la mujer, igual, observarse sus que esté senos. diferente, Sí, o si se tocan, como el hombre generalmente tiene menor cantidad de tejido glandular que la mujer, en promedio, ¿verdad? En ellos es
más fácil detectar una tumoración en la mama. Ah, ok. Entonces, igualmente es importante cuando se bañen, ¿verdad? Se toquen y se exploren y si notan algo, acudir al médico, ¿verdad? Hay un factor importante en el riesgo del cáncer de mama, en la menopausia en la mujer y en el hombre, que es la obesidad. Eso sí quiero hacer énfasis. Hay factores de riesgo que tenemos, factores de riesgo que se pueden modificar y factores que no se pueden modificar. Los factores que no podemos modificar es el ser mujeres, porque ese es un factor de riesgo. Algunos otros factores, que si tenemos alguna mutación genética o si ya tuvimos un cáncer de mama, tenemos riesgo de que nos recurra en la otra mama. Los factores que podemos modificar, uno, es la alimentación, ¿verdad? En esta época de COVID en el cual nos encontramos, se ha hablado mucho sobre el riesgo de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes. Y creo que esto debe de hacernos conciencia a todos, porque sabemos que la obesidad genera muchos problemas. Y uno de los problemas que genera también es el cáncer. O sea, Entonces, también la obesidad también la contribuye a obesidad que tengas más riesgo de cáncer de mama. Qué interesante, eso yo tampoco lo sabía. es correcto. ¿Por qué? Porque nosotras, dice uno, ¿por qué las mujeres tenemos cáncer de mama si es por hormonas, verdad? Porque ahí viene la cuestión de las hormonas. Entonces, ¿por qué ocurre en la menopausia? Si ya no producimos hormonas, nuestros ovarios ya no funcionan, y si no tomo hormonas, porque nuestras mexicanas, la mayoría no toma hormonas. La terapia de reemplazo hormonal son terapias caras que no están al alcance de todo el mundo. Entonces, nuestras mujeres no, la mayoría no toman hormonas. Se considera que un 2 a un 4% de las mujeres arriba de los 50 años toma hormonas. Son muy pocas y hay mucho cáncer de mama. Entonces, ¿por qué? Entonces se sabe que, bueno, no sabemos la causa del cáncer de mama, pero un factor de riesgo es la grasa del cuerpo genera estrógenos y nosotros producimos estrógenos por los ovarios cuando estamos en edad reproductiva y cuando no por la grasa del cuerpo. Se sintetiza un estrógeno que no es bueno para el cuerpo y que aumenta el riesgo de cáncer de mama. Por eso aquí, por ejemplo, en el varón, en el hombre que igual arriba de los 50 años, a ellos les baja la testosterona y les incrementa el estrógeno. Entonces son hombres que empiezan a engordar, les crece la pancita, les crecen los senos. Entonces, ¿por qué? Porque empiezan a engordar y esa grasa produce estrógeno. Entonces a ellos les crecen las mamas y hacen una distribución femenina o ginecoide, le llamamos, de la grasa, ¿verdad? Generalmente en hombres ya arriba de los 50 años. Entonces la mujer, bueno, el hombre también, pero en la mujer que es más común el cáncer de mama, la obesidad es un factor de riesgo para cáncer de mama y Bueno, para pues muchas cosas. ya estamos viendo que la obesidad no nos trae nada bueno, Nada bueno, nada bueno. nada. Y ahorita, como dices tú, que cuando estamos en, algunas mujeres dicen como por estrés, otras como por aislamiento, otras dicen como por depresión. No importa Sí, cuál sea tu excusa, trata de comer sanamente para que evites todas las enfermedades que hemos estado hablando en otros programas, diabetes, y ahora pues también la cuestión del cáncer de mama que haces que acumule la grasa y esto puede ser un problema que te pueda provocar un cáncer de claro, mama. Entonces, para resumir un poquito lo importante de la detección temprana, sería la sí, observación,
la autoexploración palpándonos cuando nos estamos bañando o acostadas, no sé, poniéndonos crema, lo que sea. Y también los hombres cuando observen alguna cosa diferente en sus senos, ¿verdad? O sea, siempre hay Claro. que poner alerta a lo diferente, debes conocer tu cuerpo y mucho cuidado, poner atención con la obesidad. Además de la obesidad, ¿hay alguna otra condición que ya tengas, además de lo genético y además de la obesidad, que pueda hacer que sea más propenso, que seas más propensa a tener cáncer de mama, además de un factor genético y de un factor casual, porque no todos tienen factores genéticos, también la obesidad? ¿Qué otra cosa podríamos, Otros, como factor de se riesgo? habla del tabaquismo, del Tabaquismo consumo de también. alcohol, el haber tenido un cáncer previo, eh, algunos tipos de otros tumores como los linfomas, que hay que radiar el tórax cuando hay un linfoma no Hodgkin de pulmón antes de los 30 años. Esos tumores se radian. Entonces, el antecedente de una radioterapia por alguna otra causa en el tórax también me puede incrementar el riesgo de cáncer de mama. O sea, primer paso, observarme y explorarme yo. Segundo paso, acudir con un especialista, con una ginecóloga, con un ginecólogo, hacerse la mamografía y si te indican, pues también otro estudio adicional. Y tercer paso, seguirse observando y poner Claro. mucha atención a estos factores de riesgo, obesidad, tabaquismo, cuestiones genéticas, antecedentes, etcétera. Doctora Erika, pues se nos ha terminado Sí, el tiempo. sí, Estaba de veras fascinada, estoy fascinada con todo lo que sabes y cómo lo explicas, porque lo entendemos perfecto como lo explicas. Y esto es para tomar las cosas en serio, para así es, cuidarnos. Queremos vivir bien, correcto. queremos estar tranquilas, queremos tener una vida plena, disfrutar de la vida. Y para poder Claro. disfrutar de la vida, pues hay que estar lo más sano posible. Así es que poner atención a estos focos de alerta para el cáncer de mama. ¿Algún mensaje final, doctora Erika García, por favor, que les quieras decir a los que nos están Sí, escuchando claro, a través del radio y que nos están viendo a través del canal de YouTube Un Mundo Mejor Radio? claro que sí. Yo invito a todas las mujeres que no tengan miedo. Tenemos que querernos. El querernos implica llevar una vida lo más sano, checarnos, no les dé miedo. El cáncer de mama se detecta a tiempo, no mueren de ello. Yo las invito a revisarse, a acudir con sus médicos y no dejarse. Muchas ¿Ok? gracias, doctora Erika, por haber estado con Gracias. nosotros. Doctora Erika García, ella se encuentra en los consultorios del Hospital San José. Este fue su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y espero me escuchen el próximo martes. Hasta luego.